Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando historia del cristianismo. Estamos en el siglo segundo. En esta sección vamos a ver algunos grupos disidentes de los grupos cristianos que se dieron durante el siglo segundo. Vamos a hablar de los marcionistas. Hacia el año 144, un hombre llamado Marción viajó a Roma, donde logró varios seguidores a un nuevo movimiento cristiano que él estaba impulsando. Marción era originario de Sinope, Ponto, una ciudad que se encuentra actualmente en Turquía. Él creó su propia iglesia, a cuyos seguidores se les llamó marcionistas. Su doctrina se resume en la existencia de dos espíritus supremos, uno bueno y otro malo, y considera al Dios del Antiguo Testamento como el inferior, simple modelador de una materia preexistente. El espíritu bueno es el Padre de Jesús, mientras que el malo es Jehová. Rechazaba el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento aceptaba solamente el Evangelio según Lucas y las epístolas de Pablo. Siendo este el primer canon organizado del Nuevo Testamento. Sí, Marción fue el primero que empezó a organizar el canon del Nuevo Testamento, a los cuales incorporó solamente el Evangelio de Lucas, las epístolas de Pablo, solamente. Por causa de su doctrina, Marción fue excomulgado de la iglesia que existía en Roma. Está considerado como el mayor peligro que sufrió el cristianismo primitivo, porque estaba muy bien organizado y disponía de mucho dinero para predicar sus teorías. Antes de Marción no existía una lista de libros del Nuevo Testamento. A nadie parece habérsele ocurrido hacer una lista de los libros cristianos que deberían formar parte del Nuevo Testamento. Pero debido al reto de Marción, la iglesia se vio obligada a compilar una lista o grupo de libros sagrados. Tal lista no se hizo de manera formal. No hubo una reunión, no hubo un concilio para determinarla, sino que poco a poco se fue formando un consenso dentro de las diferentes congregaciones cristianas. Para finales del siglo segundo, la mayor parte del Nuevo Testamento había venido a formar parte de las escrituras de todas las congregaciones cristianas. Otro grupo surgió entre los años 160 y 70. En Ardabau, Frigia, hubo un hombre llamado Montano. Se sintió transportado a estados de éxtasis durante los cuales profería advertencias proféticas. Luego se unieron a él dos mujeres, Prisca y Maximila, que también empezaron a profetizar según ellas. Montano y sus profetisas anunciaban el final inminente del mundo, ordenando a sus fieles que se reunieran en un lugar determinado para esperar ahí el descenso de la Jerusalén celestial. Esta profecía fue acogida rápidamente en distintos estratos de la sociedad, organizándose en comunidades que realizaron una propaganda muy activa entre cristianos y paganos. El movimiento se difundió rápidamente y hacia el final del siglo II alcanzó su máxima expansión. En Oriente y especialmente en Asia Menor fue donde logró mayor importancia y donde persistió por más tiempo, subsistiendo hasta finales del siglo IV. También logró gran aceptación en el Occidente, aunque más brevemente. También se encuentran evidencias de él en Roma y en África. Algunos movimientos pentecostales de nuestros días tienen características similares al montanismo, que son proferir profecías, decir que Dios me ha hablado y me dijo esto y aquello. Este grupo de los montanistas fueron objeto de críticas por excesos carismáticos y por aberraciones doctrinales. Y de todas las diversas interpretaciones del cristianismo que aparecieron en el siglo II, ninguna fue tan peligrosa ni estuvo tan a punto de triunfar como el gnosticismo. El término gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que quiere decir conocimiento. El gnosticismo existió dentro del cristianismo y fuera de él. Se trata de una doctrina según la cual los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe según ellos. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo, según ellos.
El gnosticismo es una mística secreta de la salvación. Se mezclan sincréticamente creencias orientales e ideas de la filosofía griega, principalmente la filosofía platónica. Hubo un hombre que manifestó gran oposición al gnosticismo. Ese hombre fue Irineo, que fue pastor en Lyon, Francia, desde el año 189. Es considerado como el más importante adversario del gnosticismo del siglo II. Su obra principal en contra de las herejías fue una de sus mejores obras y fue precisamente para combatir el gnosticismo. Irineo fue un fuerte opositor a las doctrinas heréticas del gnosticismo. Otra de las doctrinas heréticas surgidas al final del siglo II fue el adopcionismo. Según esta doctrina, Jesús era un ser humano, elevado a categoría divina por designio de Dios por su adopción, o bien al ser concebido o en algún momento a lo largo de su vida o tras su muerte. Uno de los adopcionistas más famosos fue Teodoto el Curtidor, habitante de Bizancio, que llevó la prédica de esta doctrina a Roma en el año 190. Otra corriente herética de este siglo fue la de los subordinacionistas o el subordinacionismo. Ellos destacaban exageradamente la distinción existente entre el Padre y el Hijo, al punto de llegar a subordinar en mayor o menor medida el Hijo al Padre, presentándolo como un ser creado. Aunque fue en el siglo II cuando surgieron escritos variados subordinacionistas, pareciera que desde los inicios de la Iglesia muy poco se insistió en la igualdad del Padre y del Hijo. Incluso en los escritos del Nuevo Testamento podemos ver que en su mayoría la tendencia pudo haber sido subordinacionista, porque su intención fue presentar a Jesús como el Mesías prometido. Aunque también encontramos muchas evidencias bíblicas que sustentan la divinidad de Jesús. Esta dualidad de textos dio lugar a diversas disputas cristológicas. La mayoría de maestros y teólogos de los primeros siglos creyeron y enseñaron la subordinación en alguna medida del Hijo al Padre. Incluso dentro de la misma postura habían dos criterios diferentes entre presentar al Hijo como creado o como engendrado. Poco a poco todo esto fue estudiándose de mejor manera hasta que logró comprenderse, pero sí, les costó mucho entender este asunto de la divinidad de Jesús. Pero el subordinacionismo realmente consideraba a Jesús como un ser creado, no como un ser engendrado, que es la postura que manejamos la mayoría de cristianos. Todavía hay grupos subordinacionistas en la actualidad, es decir, que tienen esta misma tendencia en considerar a Jesús como un ser creado. Y no es que no creamos que el Hijo se subordinó al Padre en su calidad de Hijo. El dilema del subordinacionismo es en considerarlo como un ser creado y no como un ser engendrado. Realmente ellos no entendían el aspecto de la igualdad entre el Padre y el Hijo, y es totalmente comprensible, porque hasta el día de hoy hay muchos grupos hay algunos grupos que todavía no comprenden esta parte de la teología realmente, que es la cristología, y básicamente en la persona de Jesús, quien es Él. Es hermoso estudiar, hermanos, y también la historia es importante analizarla, porque ahí podemos ver el origen de muchas prácticas y costumbres que aún hasta el día de hoy se dan. Y no solo prácticas, costumbres, también doctrinas. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted. Con este estudio terminamos el siglo II. Tenga paciencia, este tema va a ser muy extenso, y si alguno de los temas no le interesa, pues sáltese hasta el que le interese. Pero básicamente la idea es proporcionar la información correspondiente para todos. El siglo III va a ser lo que vamos a ver en la próxima clase. Particularmente vamos a empezar a ver el concepto del catecismo y el catecumenado. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted.